Tenemos el pago. Estamos en el tema que estamos analizando son formas de extinción de la obligación fiscal. El primero es el pago. Y les pregunto a ustedes a modo de resumen, de recapitular, ¿cuáles son los tipos de pago? ¿Cuáles te acuerdas, Leonel? Hemos visto 3. El pago liso y llano, que es el pago de la totalidad de la contribución. El pago diferido, que es cuando se realiza el pago en otra fecha a la indicada o posteriormente a la indicada que se debería de cumplir la obligación y se necesita autorización de la autoridad. Y luego vimos el pago en parcialidades, que es ¿Cuál es la diferencia entre un pago diferido y un pago en parcialidades? Que el pago diferido es en una sola exhibición y el pago en parcialidades puede ser en varios plazos. Ok. Y vimos hasta cuántos plazos pueden ser, cuántos meses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Sí, el artículo 66 del Código Fiscal. Exactamente, y hay que dar un porcentaje inicial que no puede ser menor al 20%, bla, 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 bla. Muy bien. Armando, ¿cuál es la siguiente forma que vimos de extinguir el crédito fiscal? Bueno, la contribución. ¿No tienes audio, Armando? Ok. Ricardo, te tocó a ti. Ah, mira, Ricardo hoy también está informal, ya no me siento tan mal. Ricardo siempre anda de traje y corbata y hoy también está un poco sport como yo. Dime, Raúl, perdón, ya no veo yo. Raúl. Ah, ok, sí, por eso no decía nada. Pero decía pinche Ricardo, quién sabe dónde ande, ¿va? la siguiente forma que vimos fue la exención fiscal. Exactamente, ¿y te acuerdas en qué consiste? Sí, en que debe de existir en alguna ley en donde se determine qué hecho gravable va a pagar menos o sí, o va a estar exenta del pago de impuesto o de contribución. Bueno, recordemos, la exención se divide en dos tipos, objetivas y subjetivas. Las que estás describiendo son las objetivas. ¿Alguien recuerda las subjetivas? Lo que recuerdo es que estaban enfocadas a determinado sector o personas que se dedicaban a cierta actividad o realizaban cierta actividad y por eso no pagaban la totalidad de contribución o no pagaban la contribución. Ok, ok. Y bueno, la exención, ¿cómo definirían la exención? Abigail. Es la desgravación de, puede ser total o parcial, en beneficio ya sea de ciertas personas o ciertos supuestos fiscales. Exacto. ¿Y cuál es el sustento legal entonces de esto? Constitucional. El artículo 28. 28 constitucional. Ahí establece primero a modo negativo, donde se prohíben los generales, y ya después nos dice, tenemos que irnos a la reglamentación especial. ¿Estamos? Perfectísimo. Bueno, pues veo que poco a poco ahí va quedando claro el tema de la extinción. ¿En qué consiste este tema? En saber de qué modo se acaba con esta obligación a contribuir. El siguiente tema que vamos a analizar es el tema de los subsidios. Tan en boga en estos últimos días, ¿han escuchado hablar de un poco de ellos? ¿O no? ¿En dónde han escuchado ustedes que se habla de subsidio?
En la gasolina. En contribuciones. ¿Y cuál es la finalidad de este tipo de figura? Hacer más accesible el pago de la contribución. En este caso, dense cuenta ustedes que tiene una finalidad extra lege. Armando me señala algo, Max tiene levantada la mano, Armando me dice evitar la alza de los precios. Max, Augusto, ¿tiene la palabra? Pues a veces se refieren a algunas cuestiones políticas. Por ejemplo, en el subsidio por el pago de derechos de suministro de agua, se les aplica a personas de la tercera edad, por ejemplo. Pero, o sea, entiendo a lo que te refieres, ¿no? Que me dices, es que sería político. Pero, ¿cuál sería la justificación, llamémosle así, oficial? Profe, ¿no es aligerar la carga contributiva? Te escuché muy lejos, Jonathan. No es... ¿No es qué? Perdón, ¿ahí me escucha mejor? Ahí ya te escucho. ¿Y no es aligerar la carga contributiva o el pago aligerar el pago de las contribuciones de los contribuyentes? Sí, básicamente, obviamente, como dice Max, pues, traen estas ideas o finalidades, pues como dice Max, pues a los de tercera edad, pues para que voten por el gobierno que les está dando esos subsidios, ¿no? No se les olvide quién es el que le da los subsidios, porque llegan los otros y se los quitan. Y como nos dijo hace un segundo, ¿dónde está? Armando fue. Dice, en el tema de la gasolina, pues evitar el alza de la inflación de los productos de la canasta básica. También me parece clarísimo. Y hay que ver entonces a qué se refiere esta circunstancia. Normalmente hay que pensar que un subsidio tiene una naturaleza extrafiscal. Piensen ustedes en los subsidios como instrumentos de naturaleza fiscal que tienen como fin la realización de un comportamiento o actividad a través de un medio económico, es decir, fomentar, propiciar cierto comportamiento. Por lo tanto, pensemos lo siguiente. En materia fiscal existe el género que se llaman beneficios fiscales. El subsidio es una especie de los beneficios fiscales. Hay diversos beneficios fiscales. Y aquí, discúlpenme, no recuerdo el nombre. Alguien me mandó... Michelle, ¿usted me mandó su trabajo respecto del impuesto rosa? ¿O que no le escucho? Problemas de audio. Bueno, Abigail, usted también ya me había mandado. Quiero que por favor analicen esta circunstancia. El título que le hemos dado o que le han dado los medios de comunicación es el impuesto rosa. Pero les pregunto a todos y a todas, ¿no estaremos hablando de un beneficio fiscal? Que podría ser una exención o un subsidio para ese tipo de productos. Es a lo que voy. Sé que tengo que explicarles todavía qué es el subsidio, pero lo que quiero es que ustedes vayan realizando el análisis en ese sentido, que no es únicamente una cuestión, pues como a veces le llaman los medios de comunicación, ¿no? Porque es lo que yo les preguntaba, bueno, a ver, si estamos hablando de un impuesto rosa,
pues, ¿cuáles son los sujetos de la contribución? Y inmediatamente dicen, pues hay una venta o hay una compraventa o hay... Pues entonces estamos hablando de otras cuestiones. Es lo que quiero que empiecen a analizar. Piensen ustedes lo siguiente. Un subsidio es un beneficio fiscal establecido en normas jurídicas. Siempre tiene que estar establecido en normas jurídicas. Y cuya motivación es ajena a los principios jurídicos fiscales. Por eso les decía yo, tiene una finalidad extrafiscal, que se consuma o se realice más cierta actividad, que se pague mayor cantidad de derechos, como lo puede ser el agua, o que se apoye a algún sector industrial. Dime, Leonel. Profesor, ¿hay una diferencia entre estímulo fiscal y beneficio fiscal o lo podemos entender como sinónimos? Porque alguna vez me habían dicho que no se debería llamar beneficio sino estímulo. Bueno, a mí me parece que ya es cuestión de, pues a veces de clasificación. En mi opinión, sí es un beneficio fiscal y los estímulos fiscales pueden ser de diversas índoles. O sea, el género para mí es el beneficio fiscal. Ok. Y una especie puede llegar a ser algún estímulo. Te doy ejemplo. Hay estímulos a ciertos sectores de la industria, donde se les dice, bueno, ahorita no vas a pagar esto, no vas a hacer aquello, bla, 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 bla. Pero todo esto está dentro del género beneficios establecido por nuestro Código Fiscal. Así lo entiendo yo. Pero lo que me interesa que entendamos es que ya sea beneficio, ya sea estímulo, siempre tienen una naturaleza extrafiscal. Y esto es así porque la norma fiscal concede una dispensa total o parcial de la obligación tributaria en virtud de estos objetivos extrafiscales. Y aquí sí lo podemos entender, ¿no? Como decían hace un minuto, pues el subsidio a la gasolina, ¿cuánto nos debiese de costar el litro de gasolina? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto nos costaría sin subsidio? Para que no duerman tranquilos el día de hoy. Claudia nada más se ríe. Creo que está como en 30, ¿no? Sin el subsidio. Ajá, tiene un subsidio casi de 7 pesos cada litro de gasolina. ¿Se imaginan llenar un tanque? El otro día platicaba con un amigo. Me decía, no, es que mi tanque se llena con, no sé, 1,200 pesos. Le digo, no, pues ¿qué carro es? O no sé qué. Es que yo le echo gasolina de la Roja. Le digo, no, yo ni conozco esa, pura verde. Ya así como está esto, pues ya está terrible. Y ahí tenemos ese subsidio. Como señalan ustedes, pues su naturaleza es evitar alzas de precios, evitar descontento social, recordarnos quién es el Tata Redentor de este país para que cuando vayamos a votar por la revocación de mandato sepamos cómo hay que votar. ¿Están de acuerdo? Todas esas son naturaleza. Y esto del subsidio de la gasolina no es nuevo. Es un boquete que tenemos en nuestro presupuesto que hay que entender, porque si nos vamos ahora sí siguiendo al clásico a analizar las políticas neoliberales, son muy propias de dar subsidios en este tipo de impuestos.
en mi opinión, eso es desatinado. Porque literal estamos quemando la contribución. Lo que a mí me quitan de impuestos sobre la renta, de IVA, de lo que sea, se está yendo para que Claudia pague menos en gasolina, Michelle, Raúl, Kevin. Y ese dinero, pues no nos va a producir nada, ¿o sí? Para mí no está llegando al tema de el interés colectivo o del gasto público programado. No obstante esto, no quiero que me linchen, me vayan a acusar, que mañana saquen cuánto valen mis departamentos, ni nada. Yo soy pueblo bueno, sabio y consultable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No quiero que se malentienda lo que he dicho, ¿eh? Irving, dime. Gracias, maestro. Bueno, hace una semana yo escuché que el Ejecutivo iba a mandar una propuesta al Congreso con base también en lo que había platicado con el sector privado de las empresas para bajar pues el precio de la canasta básica, porque pues obviamente también ahorita, derivado de que la inflación subió, creo que más de 7%, pues iba a bajar, ¿no? Según yo, iban a estar enfocados desde el proceso de producción, distribución, de comercio exterior y entre otras, pero pues aquí me imagino que igual va enfocado directamente como beneficio, ¿no? ¿Serían subsidios los que estaría dando? O le quería preguntar si... Bueno, lo que yo escuché, nada más antes de esto, hablando de las ocurrencias que salen cada día de el Zócalo, una respetuosa consideración, Irving, amablemente y con todo respeto, le sugiero que no diga subió la inflación, porque es peor, es reiterativo. No, no. La inflación Sí. pues, siempre sube, la deflación siempre baja. Entonces, nada más respetuosamente. Ahora, ¿qué es lo que yo escuché? Primero estaban hablando de precios controlados, o ¿cómo decía él? Precios de transferencia. No recuerdo qué utilizaba, pero era regresar a precios controlados. Yo sé que todos y todas ustedes son muy jovencitos. No hay nadie aquí de mi rodada, nadie de los 80s, ¿verdad? Nadie tuvo juventud ochentera. En los 80s, antes del Tratado de Libre Comercio, imagínense ya como ya estoy betabel, no existía libre comercio y teníamos precios establecidos desde el gobierno en la canasta básica. ¿Y saben qué pasaba? Mi mamá me mandaba a comprar 1 kilo de azúcar. Llegaba a la tienda y no había azúcar. Y el gobierno nos decía, el azúcar vale, le estoy hablando, 100 pesos de los del Águila, de los de antes. Y tú decías, no, pues está garantizado el precio en 100 pesos, pero no lo consigo en ningún lado porque lo que había era escasez. ¿Qué hacían los ingenios azucareros? No, pues a 100 pesos no la vendo, lo embodego. Entonces, esto, Irving, de que hay un acuerdo y que quieren establecer precios controlados, yo ya lo viví hace algunos ayeres. Ahora les toca a ustedes para que en unos años que den clase, sus alumnos jovencitos les digan, ay, maestro, yo ni sé de qué está hablando usted. Dime, Leonel. Sí, es que si vamos a un tema de macroeconomías, pues sí, el controlar precios dentro de un mercado globalizado como el que tenemos no es productivo. De hecho, como dice, a final de cuentas, mucho de lo que pasó en Venezuela fue por eso, porque empezaron a controlar los precios de productos básicos y a final de cuentas las empresas dejaron de producir ahí y empezó a haber escasez, empezó a subir más los precios. Y pues ahora sí que fue una cadenita que a final de cuentas, digo, los economistas saben perfectamente cómo se va desarrollando. Y pues aquí en México, pues, digo, estamos todavía muy lejos y esperemos nunca llegar a lo que pasó en Venezuela. Pero pues sí, o sea, el empezar a hablar de temas controlados, por ejemplo, de petróleo, a pesar de que somos de los mayores productores, pero Pemex lleva, no sé, 20 años en bancarrota, pues eso también nos habla de que cómo estamos llevando la economía a cabo, ¿no?
Le estamos llevando, pero yo creo que con las patas desde hace... Miren, yo ya he pasado por varios presidentes y para mí el único que medio, ni siquiera digamos lo hizo bien, medio se defendió, Cedillo. De ahí en fuera me han tocado rateros a manos llenas. Reitero, a mí me tocó de ¿qué? López Portillo a Salinas. Me tocó que se nacionalizara la banca, me tocó que estuviese prohibido comprar dólares, me tocó escasez, me tocó apagones. Casi todas las tardes se iba la luz desde las 6 de la tarde y regresaba hasta el otro día. Yo sé que con Bartlett y ahorita toda la gran reforma energética que estamos maravillosos, nunca va a volver a ocurrir, pero esto yo ya lo viví. Me tocó economías cerradas, donde para mí era un motivo de júbilo comprar un chicle Adams. Los amarillitos que les quitabas un pinche aluminio que falían los comerciales. Para mí era wow. Y hoy en día mis hijos van y, ay, voy a comprar unos Willy Wonka y bla, 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 y se traen ahí todo del Oxxo. Bueno, espero no les toque vivir lo que a mí me tocó, pero todas esas políticas a mí me parecen macro y microeconómicamente terribles, y menos con los tratados internacionales que tiene suscrito nuestro país. Me parece que esta idea que nos dicen, hay que volver los ojos al autoconsumo, es una locura. Además, nosotros como residentes de la Ciudad de México, ¿qué vamos a autoproducir? ¿Smog? ¿Basura? Pues es lo único que hace el chilango, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta idea. Ahora, si bien ya quedó claro que estos beneficios tienen un objetivo extrafiscal, veamos algunos aspectos que señala el Código Fiscal de la Federación respecto de los mismos. Nuevamente, ustedes ya escucharon que yo soy enemigo de las contribuciones con objetivo, finalidad, sustento extrafiscal. No me gusta, me parece que va en contra de la Constitución. Pero bueno, pues cada vez más y más y más y más aparecen los mismos. Pero veamos qué nos dice nuestro Código Fiscal de la Federación respecto de estos subsidios o estímulos que pueden recibir los particulares siempre y cuando se ubiquen en los siguientes supuestos. Ayúdenme, abran su Código Fiscal de la Federación y vean el artículo 32D. No le escucho, Michelle. No sé, su micrófono o algo. Así de repente pasa. ¿Alguien que me ayude al 32? Denme un segundito, por favor. Un segundo antes de que lo lean. Dejen. Perdón, ya estoy de regreso. Buscando el documento. Les decía. Pero, bueno. Ayúdenme, por favor, dándole lectura al artículo 32. Inciso D. Les digo, compañeros, me sigue llamando mucho la atención que me retiro del aula y todos apagan su cámara y no hablan entre ustedes ni nada. El próximo semestre, ya que regresemos a las aulas, ¿qué van a hacer? ¿Tampoco se van a hablar? ¿No? No, bueno. Este espíritu universitario cada vez me deja más maravillado. Entonces, si se llegan a encontrar en un puesto de trabajo o algo así, igual se van a ignorar. En lugar de decir, usted es compañero Puma, venga, aquí hay lugar,
Se van a hacer güeyes y apagan su camarita cuando pasen frente a él. No, no, maestro, ¿cómo se le ocurre? Eso nunca se ha visto en México, ¿no? No nos dicen un balde de cangrejos en vano, maestro. Es más, acabando el semestre lo vamos a invitar a una, no sé, vamos a ir de fiesta todos. Bueno, de fiesta tal vez yo no pueda como docente. Recuerden que tenemos prohibido esos aspectos, pero cordialmente ustedes realicen una reunión académica donde si por azares del destino se atraviesa alguna bebida espirituosa, únicamente sea lubricante para silogismos jurídicos en el campo fiscal, no para ningún otro aspecto. ¿Estamos? Vamos a pasar la dirección a todos. Digo, ya, si por ahí alguno de esas pasa, puede pasar a saludar. Para mí siempre es un placer saludar a mis alumnos. Eso no hay ningún problema. Pero reuniones y eso están estrictamente prohibidas. ¿Vale? Pero ustedes convivan porque el próximo semestre ya es prácticamente un hecho que ya nos vemos en las aulas. Será un gusto saludarlos por allá. Y bueno, espero que sea un gusto para ustedes verse presencialmente algún día. No que llega el maestro y todos así ensimismados. ¿Sale? Pero bueno, ayúdenme con la lectura de este artículo 32 de Código Fiscal de la Federación, por favor. Artículo 32D. Cualquier autoridad, ente público, órgano u organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciban y ejercen recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que... No, creo que estoy mal, permítame. Déjenme abrir mi Código Fiscal de la Federación. Porque este por lo que escucho no se refiere a lo que yo estoy señalando. A ver, un segundo. Un segundo, por favor. Ya. Sí estaba yo. Sí es el 32D, pero por favor váyase usted hasta el párrafo. Es 1, 2, 3, cuarto párrafo, que inicia: los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos. ¿Ya lo encontró? Ok, ya. Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción tercera, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ok, entonces... ¿Prosigo? Sí. Ok. Los sujetos establecidos en el primer párrafo de este artículo que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción 3 no tengan obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo, deberán abstenerse de aplicar subsidios o estímulos a los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 69B o noveno párrafo del artículo 69B bis Entonces, de este código.
De acuerdo a lo que nos señala aquí el legislador, pues hay que utilizar la técnica contrario censo, ¿no? Es decir, nos dicen, no le vas a dar subsidio a este, a este, a este, a este, a este. Bueno, pues ¿a quiénes sí les voy a dar? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Ah, pues se darán estos subsidios. Y aquí viene justo lo que me decía Leonel. ¿Te das cuenta que el legislador dice estímulos o subsidios? El legislador lo usa como sinónimo. Entonces, pues tu maestro o quien te haya dicho esa circunstancia, pues él pues realiza una interpretación con la que yo estoy de acuerdo, donde pues una cosa es un estímulo y otra cosa es un beneficio. Ya nada más, pues depende cómo lo acomodemos. Legalmente te van a decir, si te toca maestro positivista, te va a decir, la ley dice uno u otro, entonces es lo mismo. Yo realizando una interpretación crítica te diría, bueno, el estímulo es el género y los beneficios hay especies. Así lo veo yo, pero bueno, cada quien. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Pues tenemos en primer lugar que para que haya un subsidio, los particulares requieren que se tenga un crédito fiscal firme decretado a su cargo. Segundo supuesto, que se tenga crédito fiscal firme o no, que no se encuentre pagado o garantizado de alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación. Tercer supuesto. Se puede dar algún tipo de estímulo cuando no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Y reitero, es Registro Federal de Contribuyentes, porque luego en sus exámenes me ponen Registro Federal de Causantes. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Y de dónde lo sacan? ¿De rincondelpago.com o de dónde? Porque me parece que podría ser algún tema de que en algún otro país así se le llame, ¿no creen? Contribuyente o causante, pues parecen ser sinónimos. Pero por lo menos en nuestro país, Registro Federal de Contribuyentes. Siguiente supuesto para el subsidio. Que habiendo vencido el plazo para presentar la declaración, ya sea provisional o definitiva, y con independencia de que la misma resulte o no la cantidad a pagar, esta no haya sido presentada. Y aquí tenemos lo que se llama pago espontáneo. ¿Qué pasa cuando hay un pago espontáneo? Claudia, ¿usted sabe qué pasa cuando hay un pago espontáneo? No, profesor, la verdad es que no, lo desconozco. Lisbeth, usted que está ahí en el SAT, ¿qué pasa cuando yo realizo un pago espontáneo de un crédito fiscal? Es que tengo, creo que problemas con mi audio, pero bueno, pues depende. Normalmente cuando se hace pago espontáneo, nosotros siempre lo actualizamos y lo recargamos independientemente del pago y obviamente se toma cuenta. Digamos, no sé, una declaración de ISR y no, es que esa no. Mejor una multa.
Tiene usted una multa de 250,000 pesos y realiza el pago sin necesidad de que nosotros le requiramos, pues obviamente bueno, vemos si ese pago cubre la totalidad, ya actualizado, recargado, y como les había comentado, se tiene un plazo de 30 días y en esos 30 días se paga, se le hace un descuento del 20%. ¿20% respecto de qué? De la multa. De la multa. Prof, A ver, dígame, ¿quién me habla? yo, Jonathan. Dígame. ¿Qué no es procedente la multa cuando el pago es espontáneo antes de que se notifique el acto administrativo? De hecho, creo que hay un criterio de la Corte No, pues y hasta un pronunciamiento de... yo así lo ¿Vale? entiendo, que si yo realizo el pago espontáneo antes de requerimiento, a lo mejor no hice bien mi pregunta, Lisbeth, discúlpeme. Ah, ok. Sí, creo que fue eso. ¿Están ustedes del mismo audio o qué? También, maestro. Mándeme. Está en el 73 del código que bueno, cuando se realicen pagos de forma espontánea no se impondrán multas. Por eso, Así es. creo que planteé mal mi pregunta. Disculpe. Si yo realizo el pago espontáneo antes de que me realicen cualquier requerimiento, porque exactamente el pago espontáneo se puede realizar posterior al requerimiento, ¿no? Exacto. Pero pensemos antes del requerimiento. Pensemos, yo no pagué, tengo la obligación de pagar, yo pago cuotas obrero-patronales, tengo la obligación de pagarlas hasta el 17. ¿Estamos? Y por azares del destino no pagué. Y se me ocurre pagar al día 30. Obviamente tengo que pagar el crédito actualizado, pero no pagaré multas ni recargos. Y esto, respecto de la multa y el recargo, es una especie de subsidio que nos establece el legislador. ¿Sí queda claro? Prof, de hecho hay un criterio de la Corte, ¿no? Que establece que incluso antes de que se notifique el acto administrativo, se considera como un pago espontáneo. Es decir, aun cuando te haya llegado el aviso de que tienes una notificación pendiente, a lo mejor en buzón tributario, hablando de materia con el SAT, tú puedes realizar el pago antes de que se notifique, que se haga la notificación del acto administrativo. Y creo que ese es un criterio de la Corte. Incluso también hay un criterio de PRODECON también, algo así. Ok, bueno, pues si los tiene a la mano, compártanoslo para conocerlos. ¿Yo a qué voy? Que es un subsidio establecido en ley. Y en este caso, atañe a que no se genere una obligación tributaria en su totalidad respecto de los accesorios del crédito fiscal. Y ustedes saben que el accesorio del crédito fiscal sigue la suerte del principal. ¿Sí queda claro? Forma parte ineludible de la obligación tributaria. Irving, dime. Gracias, maestro. Le comento que igual en la práctica, cuando llevábamos auditorías de lo referente al 42, cuando los contribuyentes estaban en la disposición de hacer sus pagos de manera espontánea, se tomaba así, aunque ya hubiéramos iniciado facultades de comprobación, siempre y cuando no emitiéramos la resolución final o el acta final, dependiendo de la clase de auditoría que hacíamos, siempre y cuando no se notificara, se consideraba como pago espontáneo y en efecto pues no eran acreedores a las multas siempre y cuando pagaran sus créditos. Y pues muchas veces incluso le digo, habiendo ya iniciado facultades de comprobación, en la práctica se hacía. Sí, reitero, nuevamente la finalidad es extra fiscal, ¿se dan cuenta? ¿En qué consiste? Págame rápido, no le invierto tiempo, no le invierto gastos de ejecución, como nos dijo Lisbeth hace algunas clases. Págame, ya. A lo mejor son 120, págame los 100 y vámonos. Sí, de hecho les dábamos los papeles de trabajo que nosotros realizábamos como SAT, se los dábamos al contribuyente, lo revisaban y decían, te voy a pagar eso que determinaste. Y ya al final salía el oficio, la resolución o el acta final con base en ese pago y pues que el cálculo que habíamos hecho era el mismo. Pero le digo, pues, la finalidad es recaudar, vamos, rápido.
Entonces, bueno, esto tiene que ver con el subsidio. Ahora, viene algo muy importante. Veamos el artículo 25A del Código Fiscal de la Federación. Alguien ayúdeme a darle lectura. Porque puede ocurrir lo siguiente. Dense cuenta que el subsidio no puede ser general, eso sí queda claro, ¿no? Tiene que estar particularizado, de acuerdo a cada hecho imponible y a cada relación contributiva en concreta. ¿Eso sí queda claro? Iván, te escucho. Una pregunta, profesor. En el caso, por ejemplo, en la Ciudad de México del suministro de agua potable, ¿no? En determinados casos o para determinados tipos de manzana y todo se aplica un subsidio y todo. ¿Ahí no se hablaría de una generalidad? No, porque se aplica por colonia, por grupo específico. En este caso va por sectores, que a mí me parece indebido. A mí el cobro del agua en la Ciudad de México me parece inconstitucional. Pero te explico cuál es el sustento que han dado los tribunales, ¿no? Porque los tribunales en un inicio dijeron que sí había inconstitucionalidad y ya después dijeron que no, que todo es legal, bonito, precioso y que hasta debiésemos de pagar más. Ok. Si vamos a lo estrictamente constitucional, a mí me parece que por tratarse del cobro de un derecho federal, el cual únicamente está coordinado al cobro la Ciudad de México no podría otorgar subsidio alguno. Desde ahí. Porque está fuera del ámbito de su competencia. Abigail, la veo pensativa, dígame. ¿Estoy loco o qué piensa usted? No, justo, bueno, es que nunca lo había visto de esa forma, pero sí, o sea, tiene razón, sí. No debería, no podría, porque pues estaría invadiendo la competencia, en este caso, del fuero federal, ¿no? Pues sí, ¿a quién le pertenecen las aguas? A la federación. Eso, ¿y el litio? Ajá. A la federación. A la federación. Acuérdense que estamos revolucionando México. ¿Qué artículo establece cuál es la propiedad originaria de la federación? Bueno, habla de la nación, ¿no? ¿Se acuerdan qué artículo es? 28 constitucional. 28 constitucional. Entonces, el agua que me llega a mí es un pago de un derecho por suministro de este vital líquido que está concesionado o coordinado, mejor dicho, a una autoridad local. Caso concreto, Ciudad de México. Hay que analizar si la Ciudad de México tiene facultades para otorgar subsidio al respecto. Pero si la Ciudad de México tiene la facultad, en este caso el sistema de aguas, para determinar el total a pagar o esa contribución, ¿no tendría también ahí cierta facultad para determinar estos subsidios? ¿O eso ya sería independiente a la coordinación que hay para ello? A mí me parece exactamente que es distinto. ¿Por qué? Porque la coordinación es para el cobro. Ok. Si yo deseo subsidiar, es decir, que alguien pague o no pague, eso le pertenece al dueño, que sería la federación. Pero reitero, ese argumento, los tribunales señalaron que no es válido y que actualmente está bien tal cual como aparece esta circunstancia. Y el argumento que nos dieron respecto de esos subsidios que pareciesen ser generales, nos dijeron que no son generales porque se aplican al caso concreto para determinados grupos en concreto, donde nos señalan, pongo un ejemplo, Alcaldía Gustavo Amadero, pues tiene zonas bajas, medias y altas. Y no están, vamos a decir, geográficamente concentradas en un solo punto de la alcaldía, sino tendremos zonas altas en X, Y o K colonia. Entonces lo que nos dicen es, como se genera una obligación contributiva con cada hogar que recibe esto,
pero la clasificación que se hizo para el subsidio no es atendiendo al valor catastral, que eso es otro aspecto que me parece completamente aberrante, porque se están tomando elementos ajenos al derecho, que mi derecho es, cóbrame lo que te cuesta traerme el agua a mi colonia, no cuánto vale mi predio, ¿eso qué tiene que ver? Entonces, ese tema del agua a mí me parece digno de estudio. De hecho, yo llevo así como asuntos de contribuciones locales y todo eso, y tengo una cliente que vive en Lomas de Chapultepec y justamente sus recibos de agua, a pesar de que la señora tiene como 70 y tantos años, le llegan de 35, 40 mil pesos y pues no consume nada prácticamente. ¿35,000 pesos de agua? Sí, y su casa pues sí es muy grande, pero solamente está ella, entonces pues es ilógico que consuma esa cantidad de agua. Y hemos solicitado cambios de ¿Por medidor y consumo todo. promedio o qué? Antes era consumo medido y después empezaron a señalarle que eran promedios, o sea, que eran consumos históricos. Entonces, desde ahí ya se mantuvo uniforme. ¿Y qué has promovido o qué? Pues siempre consigno una parte del derecho, o sea, solamente presento el pago en consignación por una parte. No es lo mismo, o sea, es muy pequeña en comparación con el crédito fiscal y en realidad pues se acumulan las boletas y se impugnan. ¿Y cómo te ha ido en las impugnaciones? Bien, Dime, todas se ganan. todas las has ganado. ¿Por Sí. qué? Porque el modo en el que te tabulan, pues viene sin fundar, sin motivar, y bla, 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 ¿no? De hecho, antes de que reformaran el Código Fiscal de la Ciudad de México, también hasta en la forma de emisión de la boleta, porque el código señalaba que requería firma autógrafa, entonces ellos la emitían así, ni siquiera firma electrónica, ni autógrafa, ni nada, y ya también con eso se les ganó. Les decimos acá en el despacho como que esas multas que impugnas y ya sabes que vas a ganar, ¿no? O sea, no hay tanto lío. Pero dense cuenta ustedes el problema, ¿no? A lo mejor en una de estas inconstitucionalidades que te digo, Iván, y a ver qué pasa. Una vez generas precedente. Sí. Vete construyendo tu amparo indirecto desde ahí, señala que es primer acto de aplicación de una norma inconstitucional, el artículo tal, porque habla de estos subsidios, bla, 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 bla. Y a ver qué te dicen. Sí. Ya le tocará a su compañera Abigail, a la que usted no le habla y le cae gorda, resolvérselo ahí en sala superior, y ese día sí va a llegar y, amiga Abigail, ¿te acuerdas que somos casi hermanos en la Facultad de Derecho? Y mire, ya le contestó a Abigail que no. ¿Ya vio? ¿Ya vio por qué no deben de hacer eso? ¿Qué hacen? Max. Ni modo, ahí dice el compañero, ni modo. No, hagan relaciones. Max, te escucho. Sí, profe, nada más para comentar y pues aunar un poco en el comentario del compañero. Ese es uno de los casos que vemos todos los días. Tenemos un número considerable de cumplimiento de sentencias por juicios de amparo y justamente por eso que comentaban sobre que hay algunas clasificaciones de manzana que superan el consumo de 60,000 litros por estar en una clasificación de manzana alta. Y justamente, pues, le digo, tenemos un número considerable de cumplimientos o de exigencias reiterativos de cumplimiento, porque justamente el reglamento interior del Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que, pues, sí violenta derechos humanos y, como bien lo mencionan, se ganan constantemente por esta situación. Pero justamente, Recuérdeme, por favor, ¿usted dónde labora? Porque ya no recuerdo. En el contencioso del sistema de aguas de la Ciudad de México. Ah, ok, a usted le toca esto que estamos platicando en carne propia. Sí, de hecho, bueno, mi trabajo que le voy a enviar se trata sobre todo sobre la inconstitucionalidad que emite el reglamento interior del Poder Ejecutivo, en donde se establece este monto que violenta derechos humanos, y por eso es que constantemente los usuarios recurren al juicio de amparo o al juicio de nulidad por estas deficiencias que se tienen, pues que las omisiones del legislativo.
Muy interesante tema, Trabájelo hasta para una tesis el día de mañana, le va a servir bastante. Max, por favor, no se vaya a ser amigo de Iván, bajo ningún motivo. Porque imagínense, fíjate ya, el contencioso de aguas, Iván, ¿ya ves? Sí, va a haber ahí un problema. Al revés, llega uno como amigo, oye, compañero de generación, fíjate que está esto así y puede ser más fácil. No tendrías que llegar hasta el contencioso. Pero bueno, reitero, y como este ejemplo de contribución local, porque dense cuenta que los fiscalistas nos hemos enfocado a las contribuciones federales, pero las contribuciones locales las tenemos abandonadas. A mí me llama mucho la atención el tema del agua. Yo señalo estos aspectos de inconstitucionalidad meramente porque me parecen los más obvios, pero creo que hay más. El tema del cobro del predio o catastro para la Ciudad de México también me parece una cosa completamente fuera de los principios constitucionales que les enseñé. A veces es hasta arbitraria y autoritaria. Dime, Iván. Ahorita, respecto del predial, he estado un poquito alejado, pero hasta hace un par de años veía que en cuestión de los valores catastrales, la autoridad, en este caso, no sé si siga siendo la Subtesorería de Catastro, no aplicaba toda la normativa vigente para poder hacer esos cálculos. Por ejemplo, hay un manual de procedimientos y lineamientos técnicos de evaluación inmobiliaria que en teoría tendría que utilizarse para determinar esos valores, y en ese manual hablan de un demérito de suelo, o sea, una depreciación del suelo con el paso del tiempo y demás, y pues eso obviamente no se aplica como tal en el cálculo del predial. No, creo que es hasta al revés, ¿no? Sí, de hecho van incrementando los valores unitarios y en teoría tendría que ser por lo que respecta al valor e inclusive no estoy tan seguro, ya no recuerdo muy bien porque ya tiene mucho que no veo, pero según yo también en el manual, en el reglamento de construcción para la Ciudad de México, también habla que con el tema de los sismos y todo eso, la construcción también va depreciándose. No, a mí lo que me parece terrible es que agarren y te digan, es que tenemos fotos aéreas de su predio y usted construyó 120 metros más. Oiga, pero eso es una lona que puse para que mi perro no le dé el sol. Ah, pues me vale mal. Me debe tanto, primero pague y ya después haga su aclaración. Eso me parece una locura. Aparte, no se puede hacer nada en primera instancia porque modificaron también la ley para que las boletas de agua se pueden impugnar, pero las de predial no. Las de predial te dice que son sugerencias o cálculo, nada más sugerencias para el pago y que, bueno, tienes que prácticamente autodeterminarte, pero si no pagas lo que marca la boleta, pues ya ahí te empiezan a generar recargos y todo en el sistema, en el OBICA. Entonces, pues sí es bien complicado ahí batallar con el predial. Prácticamente es esperar una determinante de crédito para poder hacer algo. Exacto, y de acá que llegue la determinante ya vinieron y te hicieron un despapalle en tu casa. Dime, Irving. Gracias, maestro. Bueno, ahorita de lo que está comentando Iván me surgió una duda. Digo, realmente no sé si esto se puede hacer ya en lo pragmático, pero los manuales, como él comenta, yo también conozco algunos manuales, pero hasta donde tengo entendido no son viables. Como no son legales, no están publicados en el DOF. Son manuales que manejan las instituciones internas. Por ejemplo, en materia aduanera hay un manual de procedimiento de despacho y muchas veces ese manual te dice hasta cuánto puedes revisar de la mercancía, ¿no? El 100%, te dice un 10%, ¿no? Pero pues esto no está regulado por ley. ¿Esto realmente aplica en un juicio, maestro? Si es a criterio, no sé. No, bueno, depende. El manual como tal no es una norma obligatoria para los particulares, que a eso se refiere que se publica en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigencia, bla, 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 bla. Pero el manual, en la opinión del que habla, es obligatorio para el sujeto que tiene que realizar la función, porque si no, pues ya sería la locura. Oye, te doy un manual para que sea una sugerencia y de repente el día de mañana que yo te quiera hacer una responsabilidad de servidor público, te voy a decir, es que no aplicaste el manual, mano. Pero eso es lo que yo pienso. Iván, dígame.
en esa cuestión del manual que les comento, un profesor que bueno, era magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, de hecho falleció con esto de la pandemia, él sí emitió una sentencia tomando en consideración el tema del demérito de suelo referido en ese manual. Entonces, pues sí, o sea, varía mucho el criterio en este caso, pero incluso el Código Fiscal, con el tema de las personas que están autorizadas para llevar a cabo los avalúos y todo eso, sí hace referencia a ese manual. Entonces, en teoría, lo están contemplando, pero a la vez, como que es para ciertas cuestiones que lo contemplan y para otras simplemente omiten que existe. Exacto, pero aquí la pregunta de Irving, que me parece completamente válida, porque pues tú me dices, a veces sí cuenta y a veces no. Pues como abogados, pues eso es una locura, ¿no? Irving, y tiene razón, en materia federal se han establecido diversos criterios donde dicen, para que un manual pueda ser exigible, pues se tiene que publicar en Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque solamente de ese modo se cumple con el requisito de la publicidad. Y mientras no sea publicado, pues no puede ser exigible. Pero tú bien sabes, Irving, que esta cuestión de los manuales y todo, pues todavía estamos como batallando, hay criterios encontrados. Esto es una crítica que vienen haciendo diversos autores, desde don Agustín Gordillo, en Argentina, y varios autores mexicanos, como don Hugo Carrasco Iriarte, el maestro Verduzco Reina, Verduzco Reina, fiscalistas ambos, donde señalan que en materia administrativa y fiscal no hemos llegado a la etapa de codificación. Es decir, tener un código donde se nos establezca lo sustantivo y lo adjetivo, sino que estamos en una especie de periodo de ordenanzas, que vendrían siendo estos manuales, donde cada entidad saca un manual y dice y decide lo que se hace o no se hace y cómo se hace, a veces sin respetar los principios constitucionales. ¿Queda claro? Entonces, bueno, la respuesta es complicado. Habría que checar cada caso en concreto. ¿Sale? Bueno, por favor, ayúdenme a darle lectura al artículo 25A, que es muy importante que lo conozcan. ¿Quién me ayuda? Si quiere yo, maestro, ya lo tengo. Por favor, Irving. Dice, cuando las personas por actos u omisiones propios reciban indebidamente subsidios, deberán integrar la cantidad indebidamente recibida, actualizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 17A de este código. Además, deberán pagar recargos en los términos del artículo 21 de este código sobre las cantidades actualizadas, indebidamente recibidas, que se calcularán a partir de la fecha en la que hayan recibido el subsidio y hasta la fecha en la que se devuelva al fisco federal la cantidad indebidamente recibida. Entonces aquí lo primero, este primer párrafo me parece muy importante que ustedes entiendan que hay pago de lo indebido del fisco al contribuyente y pago de lo indebido del contribuyente al fisco. ¿Sí queda claro? ¿Cuándo se da el segundo supuesto? Pues cuando el contribuyente recibe un subsidio que no le era aplicable. Muy bien. Seguimos leyendo, siguiente párrafo. Dice, cuando una persona entregue indebidamente un subsidio, cuyo monto haya sido acreditado por dicha persona contra el pago de las contribuciones federales, dicho acreditamiento será improcedente. ¿Sigo? Déjeme nada más tantito. Ya hablaremos más adelante del acreditamiento y la compensación, pero pues hay que entender a qué se refiere esto. Que yo no puedo compensar el pago de lo indebido cuando soy particular, porque ya veremos que en las últimas reformas permiten que el fisco sí compense el pago de lo indebido con nosotros. Pero siendo particular, yo no puedo compensar pago de un subsidio indebido
como una contribución a la que esté obligado. ¿Queda claro? Muy bien. Siguiente párrafo, por favor. Ok. Dice, cuando sin tener derecho a ello se acredite contra contribuciones federales un estímulo fiscal o un subsidio, o se haga en cantidad mayor a la que se tenga derecho. Las autoridades fiscales exigirán el pago de las contribuciones omitidas actualizadas y de los accesorios que correspondan. Bueno, esto va en el mismo sentido de lo que acabo de platicar. No puedo yo intentar compensarlo y si lo intento, pues tendré que pagar con actualizaciones, recargos y todos los accesorios. Muy bien. Siguiente párrafo. Dice, los estímulos fiscales o subsidios solo se podrán acreditar hasta el monto de las contribuciones que efectivamente se deban pagar. Si el estímulo o subsidio es mayor que el importe de la contribución a pagar, solo se acreditará el estímulo o subsidio hasta el importe del pago. Muy bien. Siguiente párrafo, creo que es el último. Sí. El último dice, cuando por una contribución pagada mediante el acreditamiento de un estímulo fiscal o un subsidio, se presente una declaración complementaria reduciendo el importe de la contribución a cargo del contribuyente, solo procederá la devolución de cantidades a favor cuando éstas deriven de un pago efectivamente realizado. Muy bien. Entonces, pues estas son las consecuencias de los subsidios y del subsidio realizado indebidamente. Por lo tanto, pues es muy importante que nosotros, desde el ámbito de nuestra asesoría en el campo fiscal, tengamos muchísimo cuidado y le establezcamos a nuestro contribuyente, a nuestro representado, cómo se puede realizar esta circunstancia. Porque si no, le podemos ocasionar un problema mayor del que ya venía para que lo resolvamos. ¿Queda claro? Muy bien. El siguiente tema que vamos a estudiar es el tema de la compensación del crédito fiscal como otra forma de extinguir las obligaciones. Es un tema interesante que hay que estudiar. Muy bien. Esto lo haremos nuestra próxima clase porque pues ya no da tiempo en los pocos minutos que quedan. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, pues... Yo, profesor. Dígame. Bueno, más bien, pues creo que tiene algo que ver con esto que estábamos viendo en clase, no al 100%, pero tengo la duda en cuanto al trabajo también que estoy elaborando. No sé, igual si también les puede ayudar a mis compañeros, pero la duda que me surgió es en cuanto al beneficio que se tiene cuando algún bien está gravado en tasa 0% y cuando está exento. Lo que yo encontré y leí es que cuando algo está gravado en tasa 0%, por ejemplo, en este caso IVA, el beneficio que se da es que se puede deducir, bueno, sí, puede ser deducible y la exención, pues en este caso entiendo que no es deducible. Mi pregunta en sí es, ¿solamente esa sería la diferencia entre una tasa cero y una exención? Sí, efectivamente, sus efectos contributivos. Ejemplo. Una cosa es, te digo, estás exento del pago de, eso atañe al hecho imponible. Y es un beneficio fiscal. Género. Pero es una exención que es, pongámoslo como una canonjía, que se puede dar respecto de diversos factores. Pero cuando el legislador señala esto tiene una tasa cero, no estamos hablando de una canonjía, ya estamos hablando que esa contribución dentro de todos sus elementos estructurales, su tasa es cero. Y por lo tanto puede compensarse. En tu declaración, yo pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros como abogados, pues los libros
Ustedes saben que tienen una tasa cero, ¿no? ¿Se han comprado un libro alguna vez o nunca? Ok. ¿Y sí saben que esos libros los pueden deducir por el ejercicio de su profesión? ¿A eso se refiere? ¿Tendríamos que estar dados de alta como personas físicas con actividad empresarial? Sí, como trabajadores no pueden deducirlo. Claro, habrá que ver cada régimen en particular, pero con actividad empresarial y como persona física, sin lugar a dudas lo pueden hacer. Esa sería la diferencia, Abigail. Ok. Y por ejemplo, tratándose igual como en productos de consumo básico, Ajá. igual aplica lo mismo, ¿no? Es tasa 0%. Y en ese caso, esos productos los puedo deducir. Es que yo no encontré que esos sean deducibles. Entonces, si no los puedo deducir y están a tasa cero, de todos modos que estén en tasa cero o que estén exentos, digo, que, sí, que no se pague un impuesto, pues Pero no depende es. de su régimen fiscal. Ah, ok. Ah, ok, ya. O sea, pongo un ejemplo. Yo tengo régimen de actividad empresarial y prestador de servicios profesionales como licenciado en Derecho. Y yo digo, alimentos produce tasa cero. Algunos. Y otros producen alguna tasa y puedo compensar y bla, 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 bla. Entonces yo digo, pues voy a comprar 5 whiskies que son de consumo indispensable para el abogado y los voy a llevar al despacho. No los voy a poder deducir. Lo que puedo deducir al tener mi actividad empresarial y mi actividad como despacho jurídico, tal vez sea productos de limpieza. O sea, pero hay que ver cada caso en particular y cómo se van moviendo las misceláneas fiscales. Yo recuerdo que antes deducías todas las comidas que hacías en los restaurantes y pagadas en efectivo, ¿eh? No crean que a veces tú agarrabas y pagabas con la tarjeta y le decías que te dieran factura y me han contado que así se hacía. Ahora no sé. Ya que hay austeridad, ya no sé, pero antes sí se podía. Pero tiene que ver usted el régimen en el que está. Si es en el caso concreto que usted está estudiando, como lo es el impuesto rosa, pues no importa porque pues el impuesto lo paga usted, lo paga mi hija, lo paga Claudia, lo paga cualquiera que compre el producto, independientemente de su régimen fiscal. ¿Sí? Sí. Entonces ahí sí no tendría sentido, ¿no? Porque no importa quién lo compre, de todos modos, aún así no podría deducirlo aunque tenga el régimen fiscal empresarial o el que sea. Por eso es Ah, ok. importante el tema. Ajá, sí, es que justo dije, es que, como que ahí también me llegué a perder un poco y le digo, o sea, fue lo que investigué, pero entonces no llegaba a quedarme claro esa cuestión y se me hace sin sentido, entonces, pero ok. Gracias, profesor. Para servirle. Recuerden que aquí la legislación la emite Kafka. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda? Ninguna. Pues muchas gracias a todos y a todas. Les agradezco su atención y nos vemos por acá el próximo lunes. Hasta luego. Gracias, hasta profesor, luego. buenas noches. Nos vemos, buenas noches.